¿Alguien? Lo que, o sea, se puede decir que estos derechos ayudan a proteger o a cuidar a nuestros niños de la parte de todo lo que es el uso del Internet o plataformas digitales en sí que existen en el mundo. Ya, muy bien. Sí, es eso. Simplemente es como una prevención en todo, a ver, es una prevención donde podemos decir que las redes sociales hoy en día hay mucho peligro para nuestros niños. Entonces, en sí, los derechos digitales de la niñez en entornos virtuales son un conjunto de garantías jurídicas que protegen a niños y adolescentes en el uso del Internet, plataformas digitales, redes sociales y cualquier entorno tecnológico interactivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque garantiza la protección integral de niños, niñas y adolescentes, evitando vulneraciones. Aquí tenemos algunos artículos que amparan los derechos que tienen los niños y los adolescentes. En el artículo 16 tenemos el acceso a Internet y tecnologías. En el artículo 66, privacidad, datos personales y libertad de expresión. Como en el artículo 44 y 45 tenemos la protección especial de niños y adolescentes según el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En el desarrollo, pues, para Carissa Bellis, una filósofa reconocida por su trabajo en ética digital, privacidad y tecnología, ella sostiene que la privacidad es un derecho fundamental que está siendo debilitado por gobiernos y grandes empresas tecnológicas. Ella se enfoca directamente ella dice que quien controla los datos tiene poder sobre ti, destacando la relación entre privacidad y libertad en la era digital. Como por ejemplo, tenemos el derecho a la protección de datos en un banco. Debe proteger tu información personal para evitar fraudes. Igual en una app, tiene que pedir autorización antes de recopilar información y contactos. Y derecho de protección a la niñez. Se protege a los menores del ciberacoso en redes sociales o en chats. ¿Y, y ustedes qué entienden por grooming? ¿Alguien me puede decir qué entienden por grooming? Tal vez es el bullying cibernético. Un acoso como tal. Exacto. El grooming es una forma de abuso en la que un adulto se gana la confianza de un niño o un adolescente. Entonces, ese sería el grooming. Como recomendaciones prácticas, tenemos tres artículos que son muy importantes, es la intimidad, la imagen y el honor. En la intimidad, eh, se protege la información personal que compartimos y con quien compartimos en Internet. Y las recomendaciones sería que mantengamos los perfiles privados en redes sociales. Y también no compartir ubicación en tiempo real ni rutinas diarias. Y también tenemos que evitar la publicación de datos personales, dirección, teléfono. En la imagen, pues la imagen es el derecho a la, o sea, cuando una persona es la privacidad en redes sociales, para controlar quién ve fotos, evitar personas desconocidas y cuentas no confiables. Y también se tiene que denunciar si alguien utiliza la imagen sin permiso o de forma indebida. Y pues en el honor es la dignidad de la persona. Entonces, no se difunden rumores, información falsa, ni tampoco se participa en ciberacosos o ataques en redes sociales. Y también se piensa antes de publicar comentarios para insultar o dañar la reputación de otros. Bueno, he llegado a la conclusión en la investigación que he realizado y yo puedo concluir que el análisis en diversas fuentes jurídicas
en los derechos digitales en niños y adolescentes requiere una protección reforzada, porque tienen vulnerabilidad y, y a la familia y a la sociedad. Entonces, como otro punto de vista, pues los derechos digitales en niños y adolescentes es una extensión en el entorno virtual que constituye un elemento esencial para garantizar su desarrollo en el Ecuador, según el Código Orgánico de la Niñez y, y es la protección imponiendo el Estado de la familia y la sociedad. Entonces, también puedo concluir que los derechos a la intimidad, a la imagen y el honor son fundamentales para proteger la dignidad, la privacidad y la integridad de las personas, especialmente en los niños y en los adolescentes, en los entornos virtuales. Como segundo punto, tenemos la violencia digital, los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas. ¿Ustedes qué entienden por violencia digital? ¿Alguien? Se puede decir que es como un acoso utilizando ejemplos, redes sociales o por medio de videojuegos, como se podría decir un cyberbullying, algo así, o bullying cibernético. Ujú, muy bien. Entonces, la violencia digital es cualquier acción realizada mediante Internet, redes sociales, dispositivos electrónicos que buscan afectar la integridad, la privacidad o la dignidad de la persona. Entonces, es importante porque el uso del Internet y redes sociales forma parte de la vida cotidiana. Informarse sobre este tema permite reconocer conductas de riesgo, proteger la privacidad y datos personales. También previene daños psicológicos y sociales. Entonces, tenemos aquí el artículo según la Constitución del Ecuador, que reconoce y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor, al buen nombre y a la protección de datos personales, derechos que pueden verse vulnerados mediante actos de violencia digital y que son penados por el Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos el desarrollo. Y aquí he puesto una filósofa que se llama Hannah Arendt, que ella explica que los ataques digitales pueden afectar a la dignidad y la identidad de una persona. La difusión de información falsa puede destruir la reputación de alguien y la falta de reflexión ante publicar o compartir contenido puede generar daños colectivos. Entonces también he puesto unos ejemplos que es un grupo de personas que comparten mensajes ofensivos contra alguien en redes sociales puede generar una forma de violencia colectiva, donde cada participante debe asumir responsabilidad por sus acciones. Pues las recomendaciones prácticas sería configurar la privacidad en redes sociales, no compartir información personal con desconocidos, utilizar contraseñas seguras y activar la verificación en 2 pasos. No difundir contenido de otras personas sin su consentimiento, conservar evidencias y denunciar cualquier caso de violencia digital. También he hecho conclusiones que desde mi punto de vista la violencia digital constituye una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico, especialmente el derecho a la intimidad, la protección de datos personales, el honor y la dignidad humana. Entonces también puedo concluir que las conductas realizadas mediante medios digitales pueden generar responsabilidad jurídica para el agresor debido a que acciones como el acoso digital, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, las amenazas o la suplantación de identidad puede constituir infracciones o delitos sancionados por la normativa aplicable. Y también como último tengo que la prevención y la denuncia oportuna son mecanismos esenciales para garantizar la tutela efectiva de los derechos vulnerados, permitiendo que las autoridades competentes investiguen los hechos, determinen responsabilidades y apliquen las medidas de protección y sanciones correspondientes.
Y como por último tema es la protección de datos personales en Ecuador, LOPDP. ¿Qué significa? Es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Ustedes qué entienden por protección de datos personales? ¿Alguien? Tal vez puede ser resguardar tu privacidad o privacidad de alguna empresa o entidad pública. Sí, sí, está bien. Entonces, la protección de datos personales es un derecho fundamental que busca garantizar que la información de personas sea tratada de manera segura, responsable y legal en Ecuador. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece normas para regular la recopilación, perdón, almacenamiento, uso y transferencia de datos personales. ¿Por qué es importante? Porque garantiza el derecho a la privacidad y al control que tienen las personas sobre su propia información. Desde el ámbito jurídico, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador establece obligaciones para quien maneja información personal y protege a los ciudadanos frente al uso indebido, divulgación no autorizada o vulneración de datos. Según el artículo 66, en el numeral 19, reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos carácter personal, incluyendo el acceso, decisión y control sobre la información personal, así como su adecuada protección. Para Shoshana Zuboff, una socióloga, escritora y pensadora estadounidense, analiza que las grandes empresas tecnológicas recopilan y utilizan los datos de personas. Entonces, ella dice que proteger la privacidad individual tiene que tener un control sobre su información personal. Entonces, tiene también que evitar la recopilación de datos sin consentimiento. Como por ejemplo, tenemos una tienda en línea que solicite nombres, dirección y datos de contacto de un cliente para realizar una entrega. Entonces, la empresa tiene que informar el uso de qué va a hacer con esos datos para proteger y evitar los accesos no autorizados. También tenemos en una publicación de fotografías. En una institución de educación, los estudiantes tienen que pedir autorización a los padres para salir en redes sociales. Entonces, recomendaciones prácticas. Para proteger los datos personales, primero se tendría que revisar las políticas de privacidad antes de aceptar los servicios digitales. Evitemos compartir información sensible en redes sociales. Utilicemos contraseñas seguras y autentificación de doble factor. No entreguemos datos personales a fuentes desconocidas. Verifiquemos las aplicaciones que tienen acceso a la información del dispositivo y solicitemos información sobre el uso y el tratamiento de datos personales. Entonces, una vez realizada esta investigación, yo puedo decir que la protección de datos personales constituye un derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico, permitiendo que las personas tengan control sobre su información y puedan exigir un tratamiento adecuado de sus datos. Em, la LOPDP establece obligaciones para quien maneja información personal, garantizando principios de seguridad, confidencialidad, transparencia y consentimiento en el tratamiento de datos. Y finalmente, el cumplimiento de la normativa de protección de datos fortalece la seguridad jurídica y la confianza digital, evitando vulneraciones como el uso no autorizado de información, filtraciones de datos y afectaciones a la privacidad de ciudadanos. Ya, esta es la bibliografía donde yo saqué todo lo que les acabé de exponer. Ahora les voy a compartir una infografía, por favor. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por sexting? ¿Alguien?
Tal vez puede ser Las- intercambio de mensajes o fotos, videos de contenido explícito a través de dispositivos digitales. Sí, está en lo correcto. El sexting es eso, exactamente, es enviar, compartir mensajes, fotografías, videos íntimos mediante celulares, redes sociales o aplicaciones de mensajería como el WhatsApp. ¿Por qué ocurre? Porque confía en la otra persona, presión social de pareja, curiosidad o relaciones a distancia. El contexto en jóvenes, muchos adolescentes utilizan Internet para comunicarse y compartir contenido personal. Sin embargo, una imagen enviada en privado puede difundirse sin autorización. Un ejemplo puede ser que Ana envió una fotografía privada a su pareja, pensando que era confidencial. Después de terminar la relación, la imagen fue compartida en un grupo escolar. Entonces, el mensaje sería, lo que se comparte en Internet puede perder el control rápidamente. Los riesgos del sexting es la difusión no consentida, que es compartir imágenes privadas sin permiso, vulnera la intimidad y puede convertirse en violencia digital. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que se puede dar? Es la ansiedad, la vergüenza, el miedo, el aislamiento social, la baja autoestima. ¿Y cuáles serían las consecuencias legales? En Ecuador se protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente la intimidad, la protección y los datos personales. Responsabilidad legal por compartir contenido o vulneración del derecho a la a la privacidad. ¿Qué es la violencia digital? ¿Qué entienden por violencia digital? Mm, ¿Alguien que entiende? La violencia digital podría ser eh, todo lo relacionado a veces a las amenazas, a los acosos que existen los adolescentes en este tiempo que, o sea, por una burla todo le hacen por redes sociales y eso les causa bajo autoestima. Ujú. La violencia digital es el acoso, amenazas o burlas en redes sociales que afectan gravemente la salud emocional de las víctimas. ¿Cómo podemos prevenir el sexting? Entonces tenemos que pensar antes de compartir contenido, no enviar imágenes íntimas, configurar privacidad en redes sociales, conversar con adultos de confianza. La protección de datos personales incluye fotografías, videos, nombres y conversaciones privadas. Proteger la información evita riesgos y exposición digital. ¿Qué hacer ante un caso? No reenviar imágenes, guardar evidencias, pedir ayuda a padres o docentes, denunciar el contenido en la plataforma, buscar ayuda psicológica si es necesario. Como mensaje final, el respeto a la privacidad y el consentimiento son fundamentales en el entorno digital. Bueno, esto sería el taller de hoy día. Quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta o está todo claro. No, mi estimada, todo entendido, excelente taller. Hemos aprendido muchas cosas. Listo, muchas gracias. Les agradezco por su participación. Que tengan una excelente noche. Gracias, Doc. Gracias. Mm, a ver.